Llegó la hora de buscar soluciones. Guatemala está en una competencia mundial a contrarreloj. Todavía tenemos un poco más de 6 años para cambiar el presente, tener empleados más calificados y hacer las cosas diferentes. Desafíos y soluciones. Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. ¿Alguna vez se le han preguntado cuál es su nivel de inglés? Más que la pregunta, el problema es la respuesta. En Guatemala no hay una sola regla que certifique si el inglés que habla un trabajador es bajo, medio o avanzado. En nuestro reportaje especial de esta semana, salimos a hablar con estudiantes y profesores. ¿Podemos tener un nivel de inglés que traiga empleos mejor pagados? Con la misma pregunta, ¿qué tanto cree el guatemalteco que sabe de inglés? Hicimos un experimento social a micrófono abierto en uno de los distritos estudiantiles de la capital y algunos aceptaron el desafío. En nuestro segmento Problemática y Solución, le invitamos a una imperdible charla entre una estudiante de inglés y una maestra, en la que los mismos actores nos dirán los retos que enfrentan en su día a día. ¿Y le gustan los juegos contra el tiempo? Tendremos un reloj en cuenta regresiva para responder en segundos lo que hay que hacer ya para tener mejores profesores de inglés. Un experto aceptó someterse al cronómetro. Y vamos a hablar de salarios. En nuestro segmento En Contraste nos dimos a la tarea de comparar cuánto gana un trabajador que puede demostrar que domina el idioma inglés versus uno que todavía no ha logrado ser bilingüe. Guatemala no se detiene. Como ven, en este programa vamos a abordar el tema del inglés en el desarrollo profesional. El mercado laboral exige que los candidatos certifiquen y acrediten su nivel de inglés para tener mejores oportunidades. Por esa razón, realizamos un divertido y revelador experimento social. Salimos a las calles para poner a prueba el nivel de inglés de los guatemaltecos. Vamos a ver qué tal les fue. Guatemala, tengo una pregunta. ¿Cuánto sabes de inglés? Hola, yo me llamo Sofía y considero que tengo tal vez un 80% de habilidad en el idioma inglés. Hola, mucho gusto, mi nombre es Charlie Ruano y considero que tengo un buen inglés. Buenas, me llamo Sebastián Morales, tengo 21 años y mi nivel de inglés actualmente es del 80%. Eso está por verse. El reto será leer varios refranes que están en inglés y calificaremos pronunciación, traducción. Comenzamos. ¿Estamos listos? Creo que sí. Espera, otra vez. Ya me puse nervioso usted. Better late than never es mejor tarde que nunca. Learn the ropes. Aprende las cuerdas. Don't cry over spilled milk. No llores sobre leche derramada. No llores por algo que ya sucedió. No vale la pena llorar por algo que ya pasó. Don't cry over spilled milk. No llores sobre la leche derramada. Don't cry over spilled milk. No llorar sobre los errores que he cometido. Don't spill the beans. No pases ese chisme. Don't spill the beans. No riegues los frijoles. Es que no la regues y que seas cuidadoso con lo que estás haciendo. Don't spill the tea. Sí. An apple a day keeps the doctor away. Una manzana, bueno, lo voy a traducir de otra forma. Comiendo saludable, tengo al doctor lejos. A bird in the hand is worth two in the bush. Un pájaro en la mano vale 2 en la bolsa, ¿no? ¿Qué es bush? Y así llegamos al final de una batalla intensa entre Sofía, Sebastián y Charlie. ¿Quién ganó? Charlie, 3 puntos. Sebastián,
puntos. Sofía, 6 puntos. ¿Y a ti, cómo te fue en casa? Continuamos con más de Guatemala no se detiene. Mucho se habla de contar con un segundo idioma para obtener un trabajo bien remunerado, pero ¿es accesible estudiarlo? ¿Hay una oferta de nivel en el país? Estas fueron las respuestas a lo que investigó nuestro equipo. Vamos a verlo. De cursos estaban muy fuera de mi límite. He buscado cursos en internet, etcétera, pero creo que todos, hablando económicamente, están muy arriba de las posibilidades de muchas personas. Bárbara Escobedo es una de las tantas estudiantes guatemaltecas que se les dificulta el acceso a un curso debido a los precios. Otra de las limitantes es el poco acceso a recursos tecnológicos. En Guatemala no se detiene, tuvimos la oportunidad de hablar con Denis Rodas, gerente del INTECAP, sobre las tres principales. Primero, el dispositivo. La adquisición de un aparato tecnológico como un teléfono inteligente, computadora o tablet es vital para el correcto aprendizaje de inglés en Guatemala. Sin embargo, no todos tienen la misma facilidad económica para conseguirlo. Segundo, la conectividad. Según el más reciente censo poblacional, solo el 16% de los hogares de Guatemala cuentan con conexión a Internet, siendo el área rural la más afectada. Tercero, el estipendio. Debido a que los alumnos dependen de un ingreso para completar sus estudios, las ventajas de un pago o estipendio podrían ser una valiosa ayuda. Sin embargo, son pocos los programas que ofrecen este beneficio. En el área del país con mayor cantidad de personas que dominan este segundo idioma es en la metropolitana. Según un estudio de Prodatos, 1 de cada 10 personas aseguran tener un alto dominio del inglés. Esto se centra en el grupo entre 25 y 44 años. ¿A qué se debe esto? Yo creo que fallan porque todos siguen el mismo ejemplo uno del otro, todos enseñan de manera igual, no tienen ninguna innovación al momento de enseñar, todos aprendemos de manera distinta y pienso que todos solo copian y pegan lo que ven en internet y lo van a enseñar. La formación de docentes debe estar acompañada de las acreditaciones y certificaciones, lo que significa un beneficio tanto para los profesores como alumnos. Así lo detalla la directora de Oxford Guatemala, Jennifer Hand. Las certificaciones internacionales realmente nos ayudan a enseñar que nosotros estamos a un estándar a nivel global. Para los maestros, por supuesto, porque los estudiantes están buscando eso, ¿verdad? Ellos quieren aprender de alguien que realmente se ha comprobado que puede hacer esto. Para estudiantes, ellos necesitan esto para poder abrir oportunidades. A pesar de la poca incursión de las certificaciones en Guatemala, el Ministerio de Educación defiende que en el país existen 4: Cambridge, TOEFL, TOEIC y el ILASH. También argumenta que certifica a los estudiantes y docentes que alcanzan un nivel del Marco Común Europeo de Referencia a las Lenguas a través de sus diferentes programas de becas. Entonces, ¿qué se debe hacer para acelerar el proceso de aprendizaje, certificaciones y acreditaciones del inglés? Que se conjuguen cómo facilitar el aprendizaje y el dominio del idioma y que integremos los aspectos físicos, también mentales para el aprendizaje. La evidencia muestra que sí, es posible estudiar un inglés más calificado en Guatemala, aunque de parte del estudiante se necesita también el compromiso. Número 1, sí se puede aprender inglés. Lo único que uno necesita es estar abierto a hacer errores y uno va a recibir las correcciones y va a aprender desde eso. En Guatemala es necesario mejorar la calidad de enseñanza del inglés, desde la capacitación de más profesores hasta la acreditación de más academias en todo el país. Esto para que más guatemaltecos puedan optar a mejores oportunidades académicas y laborales. Para Guatemala no se detiene, reportó Jimena Santiago. Y en nuestra charla express de esta semana, un profesor del Ministerio de Educación responde las dudas de Carmina Montúfar, una estudiante universitaria. ¿Cuáles son las inquietudes de quienes se preparan en un segundo idioma? Acá se lo mostramos. Guatemala no se detiene. Y así es como comenzamos nuestro siguiente segmento llamado Charla Express, en la cual conversaremos sobre las clases de inglés, más allá de un curso y todas las necesidades que vemos para
aprender este idioma. Con nosotros se encuentran dos expertas en este tema. Una de ellas es alumna y la otra ella es profesora de inglés. Hola, bienvenidas. ¿Qué tal están? Bien, Hola, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a platicar de este tema tan importante. Es un gusto para nosotras estar acá. Bueno, vamos a comenzar contigo, ya que el inglés es un tema que a todos nos meten desde el inicio, que estudiamos, que es importante. Me gustaría que comentaras, teniendo aquí a la profesora, ¿qué necesidades o qué ves que nosotros necesitamos para que nos interese más este tema? ¿Y cómo lo podríamos solucionar, no? Pues realmente, bueno, primero mucho gusto, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el inglés es súper importante para nosotros, para nuestra carrera, ¿verdad? Y siempre me ha adentrado la duda de cómo es que cambia el nivel que hay entre una escuela privada, entre un colegio privado y una escuela pública. Entonces me gustaría como saber cómo es que se maneja ese nivel de inglés que tienen en las escuelas públicas para saber más o menos las competencias que podrían tener los alumnos. Sí, es un tema muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un tema bien interesante porque la verdad es que es una transición que se da de la primaria para la secundaria, luego de la secundaria para un nivel medio y luego ya va para la universidad. Se trata de que nosotros como personas que nos interesa demasiado el hablar el inglés para podernos abrir profesionalmente, tenemos que tener mucha paciencia desde el principio, ¿verdad? Porque no tenemos, un nivel desde preprimaria o primaria que nos vengan enseñando el idioma inglés, sino que cuando nosotros llegamos tal vez a las aulas en secundaria y no hemos tenido una base fundamental anteriormente, pues es bien difícil para los estudiantes estar como que en esa transición de lo que no hay a lo que sí hay y en mucho, porque les exigimos bastante a los estudiantes, ¿verdad? Entonces es tener un poco de paciencia, tanto los docentes como los estudiantes, para que ellos vayan aprendiendo de poco a poco, porque el idioma inglés no se aprende de un momento a otro, ni en una hora tú te vas a aprender los verbos. Sí, exacto, la gramática. A saber los verbos y la gramática, exacto. Tocas un tema muy importante porque tal vez el inglés se puede ver muy sectorizado, que solo quienes tienen los recursos pueden aprenderlo. Entonces, ¿cómo puede responder el Mineduc y los profesores ante esto? Sí, el Mineduc está respondiendo últimamente brindándoles becas a los estudiantes de nivel básico y de nivel diversificado. También a los docentes, porque habemos muchos docentes que posiblemente hemos estado dando clases de inglés por mucho tiempo, pero no tenemos la profesionalidad, no tenemos el título que nos acredite como para impartir inglés, ¿verdad? Sino que simplemente pues nos tiran al agua y allí es donde nosotros vamos abriendo tal vez nuestros ojos, pensando en que nosotros como docentes debemos de aprender y no dejar de estudiar, ¿verdad? Entonces sabemos muchos docentes que estamos en esa etapa del aprendizaje o tal vez sabemos algunos docentes que estamos en la etapa de poder fomentarnos más en el área de inglés. Sí, y también cómo hacerlo más atractivo, ¿no? Porque a veces creemos que es un poquito aburrido. Más dinámicas, ¿verdad? Sí, porque muchas veces en las aulas pues llega el maestro y pone un vocabulario, hay que repetir y hay que escribir, o sea, eso es bien importante, pero también es bien importante ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces el Mineduc ahorita están formando a varios docentes para que se dé ese espacio de la práctica para que los estudiantes pues puedan aprender con más facilidad, ¿verdad? Los estudiantes tienen muchas inteligencias. Sí, y creo que ahí también cae cierta responsabilidad. Ahora que también tenemos a un estudiante aquí, ¿qué le diría para que también los estudiantes pongan atención a estas oportunidades y que tratemos de que todos los guatemaltecos, sin importar en las condiciones que se encuentren, pueden aprovechar estas becas? Sí, es un punto bien importante que los estudiantes no deben de dejar pasar, es de que tenemos que estar repasando. Como cuando a ti te enseñaron las tablas de multiplicar, tenemos que estar repasando siempre, porque si no se nos olvida, ¿verdad? Pero así repetir te sirve a ti. A mí personalmente me funciona mucho lo dinámico, no tanto en cuestión planas o algo así tan como de sistema, sino de que más dinámico, ¿verdad? ¿Y cuál sería tu propuesta para todos los profesores que nos están viendo para cambiar ese esquema educativo que nos puede ayudar a servir? Porque cada quien aprende de forma distinta, ¿no? Y es eso, también ir innovando. Así es. Y no solo quedarse
en ese esquema que ya tenemos, de hacerlo, como dice, repetitivo, pero más allá de repetir, ¿qué propuestas le podrías dar ahorita a todos los que nos están viendo? Pues yo considero, y para el inglés, siento que es muy importante ponerlo en práctica, o sea, tanto escucharlo como hablarlo, ¿verdad? Exacto. A nosotros nos enseñan mucho a escribirlo, que pues es muy importante sobre la gramática, pero también el poder hablarse, el poder expresarse de la manera correcta y todo en la forma para conocer a alguien que no hable nuestro idioma y poder comunicarnos es principalmente hablado, ¿verdad? Entonces, como que fomentar más el hablar, el escuchar, pero más que nada con personas, o sea, porque nos hacen mucho de que como audios, y a veces los audios son un poco complicados de entender. Tener esa respuesta. Ajá, bueno, sí, son detalles que tenemos que ir dando a conocer porque también les sirven a los profesores para saber nuevas técnicas y a uno de alumnos no quedarse con esas dudas, porque yo me quedo con esas dudas desde el colegio. Pero bueno, ya hemos tocado esos temas y vamos a seguir con otro contenido aquí en Guatemala No se detiene mientras nos quedamos platicando del tema de educación en inglés. Interactúen con nosotros en nuestras redes sociales en el hashtag que aparece en pantalla para dejar todas sus dudas e inquietudes y que podamos trasladárselos a todos los profesores y también a los alumnos que puedan aprovechar esto. Así que muchísimas gracias y continuamos con Guatemala No se detiene. Guatemala no se detiene. En cuestión de segundos, Eduardo Castillo, presidente del sector de Contact Center y BPO de Hexport, responde sobre los cambios necesarios para una efectiva enseñanza del inglés en Guatemala. ¡Que corra el cronómetro! Hoy vamos a hablar sobre el tema del inglés en Guatemala, específicamente ahora sobre el trabajo. ¿Cómo vamos a manejar el cronómetro? Tendremos 30 segundos para cada pregunta y nuestro invitado, que ya se los mencionaron antes, nos va a responder lo más concretamente posible. Bueno, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jimena, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por ser parte del primer cronómetro de Guatemala No se detiene. Entonces, como estamos con el tiempo en contra, vamos a comenzar. De una vez. Perfecto. La primera pregunta dice, ¿cuánto puede ganar un trabajador bilingüe? Bueno, es un tema súper interesante y muy buena pregunta. Yo creo que nuestra industria en general ha sido reconocida por pagar un poquito más de lo que usualmente se paga en el mercado. Si estamos hablando de una posición de entrada, una posición donde cualquier trabajador ya tenga un nivel aceptable de inglés, podríamos estar hablando entre unos 5.500, 6.000 quetzales. La diferencia de esto es de que hay muchísimos otros beneficios adicionales a los de ley. Perfecto, así es como vamos contra el tiempo. Mire qué calculador con los 30 segundos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las 2 cualidades que debe tener un trabajador que habla inglés? Yo creo que más que solo hablar inglés, también tiene que tener un poquito de conocimiento sobre algunos aspectos técnicos. En Guatemala no solo se requiere un nivel de conversación para poder tener un buen trabajo, se requiere también conocer un poquito de otros aspectos técnicos, tecnología, recursos humanos, marketing, para poder tener un buen desempeño en su trabajo. Esa sería una de las cualidades, y la otra cualidad es que sea desenvuelto, que le gusta aprender por sí solo. Y así como vamos tocando los puntos, queremos que ahora nos diga 3 atributos de un profesor de inglés de alto nivel. ¿Qué debe tener? Uy, difícil. Yo creo, para resumir, como nosotros aprendemos cuando hablábamos en español de pequeños, mucho de nuestro sistema de educación en Guatemala empieza a enseñar por la gramática. Yo creo que es mejor empezar a enseñar la parte de conversación, la parte de cómo hablarlo, y después aprendemos cómo escribirlo y toda la parte de ortografía. Eso, el dedicarse a sus alumnos y el no quedarse atrás con las diferentes metodologías que hay. Usar la tecnología también puede ser otra. Y ahora quisiéramos saber qué factor es indispensable en una acreditación de inglés de clase mundial, que sea válido aquí y en el resto del mundo. Hay muchísimas entidades en Guatemala que pueden acreditar a un alumno o a una persona que quiera aprender a hablar inglés. Nosotros, como industria, nos enfocamos en el marco europeo de referencia para el idioma inglés. Podríamos hablar de un buen nivel de inglés para comenzar un buen trabajo, nivel B2, nivel B1, es lo que comúnmente la mayoría de empresas demandan en la industria para poder tener un mercado Estados Unidos, Europa. Y así es como llegamos al final del primer cronómetro en Guatemala No se detiene. Muchísimas gracias por someterse a este reto nuevamente y continuamos con más contenido de Guatemala No se detiene.
¿Alguna vez te has enfrentado a una feria de empleo bilingüe? Es posible que la frustración toque a muchos aspirantes al no ser contactados por las empresas. Hoy un experto da más detalles de por qué ciertos puestos son difíciles de llenar. Hola, mi nombre es María Estela de Aragón, soy presidenta de AmCham. Vamos a comenzar con Pregúntale al experto. Dentro de los pros definitivamente es que en un solo lugar puedo encontrar las oportunidades de donde quiero trabajar y no que me encuentren a mí, que me seleccionen a mí, sino que tengo una gran variedad de puestos en donde yo puedo identificar dónde emplearme. Los contras podría ser de que tengo mucha competencia, entonces realmente tengo que tener un currículum que realmente llame la atención. Y entre esos, pues un segundo idioma va a ser un valor agregado en mi currículum. Puestos bilingües más difíciles podrían estar dentro de los puestos ejecutivos, gerenciales, que es donde posiblemente haya una menor demanda, una menor oferta, pero realmente son puestos para un ejecutivo poder desarrollarse y tener mejores ingresos. Los servicios al cliente, servicio al cliente, el área comercial, como les decía hace un momento, tenemos más de 40,000 millones de dólares en nuestra balanza de importaciones y exportaciones en Guatemala, por lo que quiere decir que tenemos un gran intercambio con otros países y el idioma global es el inglés. Si nosotros realmente queremos ser parte de esa gran balanza comercial, de ese mercado internacional, tenemos que tener un segundo idioma. Realmente me tengo que preparar. Cuando yo voy a buscar un empleo, tengo que prepararme. Hoy en día hay muchas herramientas, incluso gratuitas, para poder aprender inglés, por ejemplo. Entonces, para nosotros hay varias herramientas que se pueden usar para poder ir bien preparado a buscar un empleo. Los ingresos que yo puedo generar, creo que ese es un atractivo que para todos los jóvenes que están empezando es una forma de poder empezar en un empleo de una forma más alta, de tener ingresos más altos, porque definitivamente podemos aplicar a plazas que nos puedan rendir un poco más en salarios. Miren, encontrar un empleo bilingüe puede ser un camino difícil para muchas personas. Llegó el momento de conocer el testimonio de Leslie y Carol. Fue mi compañera Jimena Santiago quien se encargó de realizarle una entrevista a cada una para conocer la cantidad de obstáculos con los que se consiguieron para poder trabajar. Jimena, ¿con qué te conseguiste? Bueno, pues me conseguí que las dos, a pesar de la diferencia de edad y el contexto en el que cada una vive, tenía esa motivación por llegar a trabajar a un call center. En el caso de Leslie, ella todavía es muy jovencita y está empezando en el mundo laboral, pero tiene esas ganas y está aprendiendo desde cero este idioma. En el caso de Carol, ya tiene una familia, tiene otras responsabilidades, pero buscó perfeccionarlo para que el call center le pudiera abrir las puertas. En casa deben haber muchas personas que se puedan identificar con Leslie y Carol, así que, ¿qué te parece, Jimena, si vamos inmediatamente a conocer su historia? El camino para encontrar un empleo puede estar lleno de retos, desde aprender un nuevo idioma hasta tener pocas oportunidades por la edad. Leslie López apenas comienza este camino y Carol Aguilar logró superarlo. Sabiendo ya el nivel de inglés, me gustaría aplicar a una oportunidad de trabajo en call center, porque bueno, me han comentado que la mejor oportunidad acá en Guatemala para trabajar es call center. Es lo que más oportunidades tiene. Leslie debe estudiar 1 año y medio para alcanzar el nivel de inglés y aplicar a call center. Pagar una academia representa un gasto más para su familia, pero lograr el empleo bilingüe le ayudará a aportar a su hogar. Para poder buscar una mejor oportunidad de trabajo, porque realmente sí necesito sacar a mi familia adelante, porque mi mamá es mamá soltera, necesito ayudarla, porque mi mamá tiene 3 hijos, ella nos sacó adelante a los 3, y sí me gustaría ayudar. Por ejemplo, mis hermanos son menores de edad, yo soy la única mayor de edad y me gustaría apoyarlos con sus estudios. Carol se enfrentó al desempleo y la búsqueda de una oportunidad era cada vez más limitada. Por ello, se enfocó en lograr un espacio en call center. Pone con aquella desesperación de buscar un trabajo.
Entonces había algo que el call center pues le permite trabajar a los adultos mayores. Tuvo que perfeccionar su nivel de inglés para aplicar y lograr la plaza. Al momento de que ven, pues te desenvuelves bien en este punto, pues tenemos una nueva oportunidad, ¿qué te parece? Un mejor horario, cosas así. Entonces esto pues gracias a Dios me ha dado la oportunidad de cambiar, de tener un poquito más de tiempo. Tengo un horario flexible, empiezo muy temprano en la mañana, termino a mediodía, entonces tengo chance de hacer cosas en la tarde. En definitiva, lograr un empleo en call center requiere de preparación. El camino puede ser largo y lleno de retos. El testimonio de Leslie y Carol demuestra que con perseverancia se pueden encontrar oportunidades. ¿Te das cuenta, Alberto, cómo remarcamos esta motivación que sin importar la edad, sin importar si sabemos o no inglés, podemos llegar a trabajar, como en este caso lo es, a un call center? Un ejemplo más de optimismo y de que sí se puede. Ser un destino con una fuerza laboral que hable inglés de alto nivel no es algo que pase de la noche a la mañana. Se requiere crear procesos que no existen y dejar atrás acciones que no han funcionado. Para eso y para lo que viene, vamos a conversar con Roberto Moreno. Él es rector de la Universidad del Valle de Guatemala. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a dividir esta entrevista en 4 temas, le explico. Primero, la formación de alumnos, luego hablaremos sobre la formación de profesores, del mercado laboral bilingüe y también sobre la falta de certificaciones y acreditaciones. Y vamos a comenzar justamente con la formación de alumnos. Profesor, ¿cuál cree usted que es la ruta para incluir el inglés desde la formación temprana, es decir, desde la primaria? En el caso de Guatemala ha habido algunos esfuerzos recientes para tratar de incorporar el aprendizaje de un idioma extranjero en distintas instancias en los niveles educativos. Algunos países lo hacen desde muy temprano en la enseñanza primaria y países como el nuestro han hecho un mayor esfuerzo a partir del ciclo de educación básica y el ciclo de educación diversificada, que también es algo que en los estudios se ha demostrado que luego de la pubertad existe la posibilidad de que las personas con una intencionalidad aprendan un idioma extranjero. Sin embargo, en el país todavía son muy pocos a nivel del sistema escolar que aprenden el inglés como un tercer idioma o como un segundo idioma, según sea el caso, y eso exige que hagamos un esfuerzo colectivo para poder formar más personas en el aprendizaje del idioma. Pero también hay una barrera psicológica. El sistema debe darle la confianza a las personas, sobre todo si comienzan a aprender un idioma tardíamente, a que puedan cometer errores, a que puedan practicar, a que puedan desarrollarse a su ritmo. Y a veces los sistemas educativos exigen una respuesta inmediata y a veces no permiten a las personas el clima psicológico que requieren para aprender. Si la política educativa mandara, por ejemplo, hoy día, a que a partir de mañana todos los niños y jóvenes debieran aprender inglés, el principal obstáculo que encontraríamos es no contar con suficientes docentes preparados, tanto en cuanto al dominio de la lengua como el dominio de la metodología de enseñanza de un idioma extranjero. Profesor, ¿cómo tener mejores profesores de inglés en Guatemala? Ya que mencionaba algunas irregularidades en cuanto a la formación de ellos. Se requiere un esfuerzo concertado tanto en el sistema escolar como en el sistema de educación no formal que permita el ir afianzando la formación de profesores y facilitadores para la enseñanza del idioma. En el caso del Ministerio de Educación de Guatemala, por ejemplo, en los últimos años ha hecho un esfuerzo adicional para vincularse con otras entidades para preparar a docentes en la enseñanza de un idioma extranjero. ¿Cómo se puede diferenciar un profesor certificado de uno que no lo es? ¿Puede la comunidad estudiantil ver esta diferencia? Seguramente. Y
y hay dos elementos básicos que yo hacía referencia. El primero de ellos es el dominio del idioma, porque una persona que no domina el idioma inglés es muy difícil que lo pueda enseñar. Y por ello uno de los temas que tenemos que buscar de manera muy particular es que los docentes puedan tener un dominio profundo del idioma para poder ejercer la docencia. Y el segundo aspecto es que no es lo mismo enseñar un idioma materno que enseñar un idioma extranjero. Y por lo tanto hay necesidad de que los docentes tengan una formación especial en la enseñanza de un idioma como idioma extranjero, que es, en el caso de un segundo o tercer idioma, una situación especial. Profesor, le pregunto, para salir al mercado laboral, ¿cómo podemos especializarnos en el idioma inglés o el inglés de negocios? Se identificaron una serie de sectores que pueden ayudar a fortalecer la economía y la productividad del país, y uno de esas áreas fue precisamente el uso del idioma inglés, que para la industria de call centers, de BPOs y de una serie de entidades en el sector turístico y otros, hay una gran demanda de personas que dominen el idioma inglés. Y para ello tenemos que tener la claridad de que en tanto no haya una masa crítica de estudiantes que aprendieron el idioma desde la escuela, ya sea en primaria o más adelante en secundaria, tenemos que trazar una ruta con el seguimiento adecuado para que los estudiantes puedan aprender el idioma muy focalizado en los usos específicos que se le van a dar. Por ejemplo, en la industria de los call centers o de los BPOs, existen una serie de requerimientos muy puntuales en torno a cuáles son las competencias, no solo idiomáticas, sino las competencias de gestión que tienen que tener las personas que puedan ser incorporadas al mundo laboral. En ese sentido, tenemos que trazar una ruta para una persona que probablemente comienza en la línea base en 0 y tiene que ir escalando distintos niveles progresivamente hasta desarrollar una competencia adecuada en el dominio del idioma que le permita insertarse en el mundo laboral. Eso tenemos que tener la claridad, que es algo que no sucede de la noche a la mañana, sino que es un esfuerzo que requiere ir agotando distintas etapas hasta llevar a lo que muchos conocen como el finishing school, en donde luego de tener una formación hasta un nivel satisfactorio, todavía hay un proceso de reforzamiento final con el debido seguimiento para que las personas puedan incorporarse al mundo laboral. Y dentro de esa ruta también estará el tema de las acreditaciones y certificaciones, y si puede el Mineduc crear una acreditación atractiva con respaldo internacional para que más academias suban el nivel de inglés. Bueno, yo creo que existen los recursos ya en términos de certificaciones y acreditación para asegurar la calidad, y no es tanto cuestión de que el ministerio pueda crear un mecanismo propio, sino que pueda aprovechar los mecanismos que ya existen con estándares internacionales para asegurar la calidad de los programas. Lo mismo aplica a otros actores que hoy día están enseñando el inglés y que no están directamente bajo la sombría del Ministerio de Educación. ¿Y cómo hacerlas obligatorias? Las industrias que están buscando el día de hoy el incorporar a personas exigen un dominio del idioma satisfactorio, y por lo tanto este es un proceso que de manera voluntaria los propios interesados, y a eso me refiero tanto las entidades que están ofreciendo los servicios de enseñanza de un idioma, como las personas que los están aprendiendo, les interesa contar con esas competencias básicas, porque de no contar con el dominio del idioma, no van a poder encontrar el empleo que requieren. Ya para finalizar, profesor, ¿algún exhorto a la población a propósito de este proyecto? Existen oportunidades inmensas para personas que aprendan el inglés como una lengua extranjera, y eso implica
el que debamos prepararnos todos, trabajar los distintos sectores, la academia con el sector privado, con la industria, de manera muy cercana y buscar el formar a las personas, a los docentes que puedan aprovechar esas instancias. Y todos hemos visto que existen recursos virtuales y recursos híbridos que pueden potenciar los aprendizajes y de alguna manera una ruta que probablemente la veíamos a determinada velocidad, si se organiza aprovechando la virtualidad, puede acelerarse de manera muy importante. Trabajo en equipo, sinergia entre distintos sectores del país para alcanzar una Guatemala posible, una Guatemala mejor. Muchísimas gracias, profesor Roberto Moreno, quien también es exministro de Educación y rector de la Universidad del Valle de Guatemala. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con más acá en Guatemala No se detiene y les pregunto, ¿qué tan marcadas son las diferencias entre una persona bilingüe y no bilingüe para buscar una oportunidad laboral internacional? El contraste en el siguiente segmento. Bianca Marroquín comenzó a trabajar en la industria hotelera en una empresa internacional. Al mismo tiempo, Andrea Pérez en una empresa de diseño en Guatemala. Pero, ¿por qué el dominio del inglés hace la diferencia? Para obtener un trabajo de estos, la base es inglés, saber poder comunicarte, poder tener una conversación y pues obviamente entender lo que te están diciendo para que puedas ayudarles. Eso es lo que más me ha ayudado a conseguir mi trabajo. Pues yo recibí inglés en el colegio, pero realmente era un inglés muy básico que tuve que optar por buscar una academia extra, ¿verdad? Para poder prepararme muchísimo mejor. Igual siempre nos queda como esa espinita de que somos insuficientes porque realmente no sentimos que recibimos lo necesario para poder salir al ámbito laboral, ¿verdad? Y optar por algo muchísimo mejor. Andrea aún tiene el deseo de mejorar su nivel de inglés y trabajar como bilingüe. Mi currículum ya está a nivel internacional y pues tengo la oportunidad de poder viajar. Me puede abrir las puertas en otros mercados internacionales, entonces eso. En el currículum ahora piden inglés, ¿verdad? Entonces cuando yo intento aplicar a otros trabajos, definitivamente no me dan porque no tengo el inglés suficiente para poder estar ahí, ¿verdad? Ya que hacen reuniones internacionales, entonces pues no he logrado como optar por otro trabajo por el inglés. En síntesis, hablar inglés sí es un puente para aumentar tus ingresos. Ahora llegó el momento de hablar sobre infraestructura, específicamente de la construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt. ¿Cuál es la importancia de este tipo de proyectos y cómo nos beneficiará? Jimena Santiago te lo cuenta en la siguiente nota. El paso a desnivel en construcción entre las calzadas Roosevelt y San Juan busca resolver el congestionamiento vehicular entre las zonas 7 y 11. Álvaro Hugo Rodas, de la Municipalidad de Guatemala, amplía. Lo que estamos haciendo es una nueva conectividad entre zona 11 y zona 7 y viceversa. Entonces, con eso consideramos quitar carga en el caso de la 14 Avenida y del periférico, porque se genera una vía nueva que va a conectar ambas zonas. En el departamento de Guatemala solo hay 25 centímetros de red vial por habitante. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explica la importancia. Necesitamos más inversión en infraestructura vial, necesitamos más conectividad. Y los pasos a nivel, especialmente en este caso entre la Roosevelt y la 9ª Avenida, va a poder ayudar a desfogar mucho del tráfico que se genera en esa zona y además a darle mejor uso de suelo a toda la parte de las ampliaciones hacia la vivienda que se puede desarrollar en esa zona. Sin embargo, el proceso para este tipo de infraestructura es extenso y puede atrasar la construcción.
Usted tarda más en la gestión que en la construcción. Entonces usted, para hacer un proyecto de este tipo, casi lleva 2 años haciendo estudios. Cuando tiene los estudios, entonces usted lo mete y tiene que haber presupuesto. Cuando ya se tiene el presupuesto, entonces se aprueba el presupuesto y se hace el proceso licitatorio. Del proceso licitatorio lleva sus tiempos, o sea, no solo es levantar las bases, sino hay tiempos legales que hay que respetar. Según Zapata, las instituciones públicas y privadas deben trabajar en conjunto para agilizar estos proyectos. Seguir avanzando en una agenda interconectada donde hayan más instituciones que trabajen de forma conjunta para poder facilitar procesos, para mantener mesas de trabajo de discusión en donde estos proyectos puedan visualizarse de una forma mucho más eficiente, mucho más transparente y que estos procesos ayuden también a tener mejor continuidad. Se prevé que la construcción finalice en diciembre. Mientras tanto, se recomienda tomar estas rutas alternas. 13 calle de la zona 11 a la 12. Calzada Aguilar Batres al norte. Calzada San Juan, zona 7. Boulevard La Madre de zona 7 a la 3. Guatemala no se detiene. 4 metas tiene la plataforma Guatemala no se detiene para el 2030. ¿Cómo vamos en cada una de las 4? Cada semana lo vamos a recordar. En exportaciones tenemos una meta anual de $19,000 millones y a mayo de 2023 llevamos $6,319 millones. En inversión extranjera directa tenemos una meta anual de $2,100 millones y a abril de este año llevamos 394 millones. El ingreso que debería tener cada guatemalteco en promedio en 2030 es de $14,500. Hoy esa cifra es de 5,473 con datos a 2022. Y el empleo formal contabilizado por los afiliados del ICS es de 1.4 millones en 2022, cuando la meta a 2030 es de 2.5 millones de empleos. Ahora vamos con un comentario de Ligia Chinchilla, quien es el líder de la Mesa de Capital Humano en Guatemala no se detiene. Vamos a escucharla. Soy Ligia Chinchilla, directora de la Mesa de Capital Humano de la Alianza Guatemala no se detiene. Particularmente en el inglés, estamos buscando que muchas más jóvenes guatemaltecos puedan aprender el idioma como una lengua extranjera. Necesitamos jóvenes que entiendan que aprender un lenguaje extranjero no es fácil, pero puede hacerse si se dedica el tiempo suficiente para atender tanto durante sus clases regulares como en su tiempo libre. Necesitamos muchísimos más maestros entregados que puedan hacer que los estudiantes encuentren las maneras de llegar a aprender y a usar este idioma en su trabajo. Además, tenemos muchos retos. No es fácil que un país que hoy tiene apenas un 5% de personas que hablan inglés llegue a tener un 70, un 80% para incorporarse a esas oportunidades que tenemos en Guatemala, tanto en el sector de nuevos servicios como del turismo, como de la manufactura, como del comercio internacional. Necesitamos entonces que ustedes, jóvenes guatemaltecos, se incorporen a estos programas y puedan dedicarse a aprenderlo para poder encontrar trabajos que sean mucho mejor remunerados y que tengan ustedes la oportunidad de participar en el desarrollo del país. Guatemala no se detiene. Bueno, y así llegamos al final de nuestro primer programa de Guatemala no se detiene. La invitación es a que cada lunes esté atento allí a la pantalla de Guatevisión, porque inicia el programa a las 10:15 de la noche. También pendientes de las redes sociales de Prensa Libre y Guatevisión. La edición impresa cada jueves de Prensa Libre y en nuestra web www.prensalibre.com. Que tengan todos una excelente noche.